En la época en que los jueces aún gobernaban Israel, había en Galaad un hombre llamado Jefté, cuya procedencia despertaba vergüenza entre los suyos. Era hijo de una mujer marginada, una prostituta, y aunque su padre, Galaad, lo había reconocido como hijo legítimo, su presencia en el hogar era constantemente silenciada por la sombra del rechazo. Desde muy pequeño, Jefté aprendió que no bastaba con existir, había que luchar para no ser borrado. Las miradas de sus hermanos no dejaban dudas. Él no era uno de ellos. En la mesa, su silla era tolerada, pero nunca acogida. Entre los sirvientes se escuchaban murmullos. Entre los de la casa, un desprecio mal disimulado. La tierra que debía sostenerlo ya era un terreno vedado. Cuando los hijos legítimos de Galaad alcanzaron la madurez, se apropiaron de la autoridad que creían merecer. Se reunieron y, en nombre de la herencia, decretaron la expulsión de Jefté. La acusación era directa y cruel. Tú no heredarás en nuestro hogar, pues eres hijo de otra mujer. No hubo protesta por parte del padre, ni mediación de los ancianos. La decisión fue aceptada como natural. Jefté partió con el rostro endurecido por el abandono, sin llevar equipaje ni promesas, solo con el peso de un origen que no había elegido. El polvo del camino acompañó sus pasos hasta Tob, una tierra lejana y olvidada, donde los nombres no traían linajes y donde los rechazados dejaban de ser excepciones. Allí eran la regla. Tob no era una ciudad como las demás. Era más un refugio que una comunidad organizada, un lugar formado por hombres desajustados, heridos y desarraigados. No había tribunales, ni sacerdotes, ni alianzas tribales. Las leyes allí se forjaban en la supervivencia y la fuerza, pero también por el sentido de justicia que surgía entre aquellos que sabían lo que era ser negado por los propios. Jefté llegó sin título, sin tierra, sin aliados, pero con una mirada firme que no pedía piedad. Poco a poco, los otros hombres comenzaron a notarlo. No se imponía por violencia desmedida, sino por la claridad en sus decisiones, por la firmeza de carácter y por la extraña forma en que enfrentaba las injusticias, incluso en un lugar donde la justicia parecía inexistente. Su liderazgo no fue tomado por la fuerza, sino entregado. Cuando surgían disputas entre los hombres de Tob, era la palabra de Jefté la que sellaba la cuestión. Sin ceremonia, sin trono, se convirtió en jefe de un pueblo marginal. En la convivencia con los errantes de Tob, Jefté se forjó como el hierro al rojo vivo. Las amargas experiencias del pasado no lo volvieron cruel, sino cauteloso. Aprendió a escuchar más que a hablar, a actuar en el momento oportuno y a no desperdiciar energía en rencores inútiles. Aún así, la marca del desprecio sufrido no lo abandonaba. De noche, mientras los otros dormían o se emborrachaban para olvidar, Jefté permanecía despierto, en silencio, mirando el cielo sin decir palabra. Llevaba dentro de sí una tensión constante, entre el recuerdo de la humillación y la convicción íntima de que, a pesar de todo, no había nacido por azar. La tierra que un día lo expulsó seguía en guerra constante, y los relatos sobre el sufrimiento de Israel llegaban a Tob como ecos distantes. Jefté escuchaba, pero no se movía. Sabía que, para aquellos que lo negaron, ya estaba muerto, y sin embargo, sin saberlo, el tiempo lo estaba preparando, no como un hombre quebrantado, sino como una espada afilada en el exilio. En Tob, el bastardo olvidado se convertía en un líder inesperado, y el día en que tocaran a su puerta estaba más cerca de lo que podía imaginar. El avance de los amonitas trajo terror a las tribus del este. Sus tropas cruzaron las fronteras con violencia, saqueando aldeas, destruyendo plantaciones y apropiándose de tierras que pertenecían a Israel desde los días de Moisés. En Galaad, el pueblo clamaba por protección,
pero no había hombres capaces de liderar la resistencia. Los ancianos, antes confiados en sus linajes y estructuras tribales, ahora temblaban ante la fragilidad de su propia seguridad. Fue entonces que, en medio del desespero, el nombre de Jefté comenzó a circular entre los líderes. El bastardo expulsado, aquel mismo a quien despreciaron, ahora era conocido por liderar hombres en Tob, por su valentía en batallas y por una autoridad natural que hasta los desajustados reconocían. Impulsados por una mezcla de vergüenza y necesidad, los ancianos se reunieron y decidieron recorrer el camino que antes obligaron a Jefté a transitar, pero ahora en sentido inverso, de Galaad hasta Tob. Fue una marcha silenciosa y pesada. Sabían lo que habían hecho y que ahora necesitaban suplicar al hombre que rechazaron. Cuando llegaron a la región de Tob, Jefté no estaba escondido ni huyendo. Era visto por todos, de pie, observando a los recién llegados como quien ya sabía por qué venían. Los ancianos se postraron con palabras cuidadosas, intentando mostrar respeto, pero Jefté los interrumpió antes de que pudieran extender largos discursos. Sus palabras fueron directas, frías, pero no vengativas. ¿Acaso no fueron ustedes los mismos que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora cuando están en aprietos? Hubo silencio entre ellos, seguido de súplicas. Admitieron su culpa, aunque con reservas, y prometieron: si Jefté aceptaba liderar al pueblo en la guerra contra los amonitas, él no sería simplemente un comandante temporal, sino el jefe de todo Galaad. Ante ello, Jefté no respondió de inmediato. Pidió que confirmaran la promesa ante el Señor, pues no lucharía como un instrumento descartable. Los ancianos juraron ante Dios. Así, Jefté partió con ellos, no como el joven rechazado de antes, sino como líder establecido. Aunque sus ojos permanecían desconfiados, su corazón sabía. Aquel llamado no era de los hombres, sino que venía de lo alto. Y aún marcado por los dolores del pasado, no rechazaría el deber que ahora se le encomendaba. Antes de recurrir a la espada, Jefté envió mensajeros al rey de los amonitas con una propuesta clara: evitar el derramamiento de sangre. Su mensaje no fue arrogante ni débil. Cuestionaba con firmeza: ¿qué tienes contra mí que has venido a hacer la guerra contra mi tierra? El rey respondió acusando a Israel de haber tomado tierras de los amonitas durante el éxodo por el desierto, siglos atrás. La acusación era antigua, pero imprecisa. Jefté entonces envió un segundo mensaje, esta vez más detallado. Repasó la historia con exactitud, argumentando que Israel, al salir de Egipto, no invadió el territorio de los amonitas, sino de las naciones amorreas, después de intentos frustrados de negociación pacífica. Añadió que todo lo que se conquistó ocurrió por dirección divina y que Israel no había cometido injusticia. También recordó que durante 300 años los amonitas no hicieron nada para retomar tales tierras y ahora venían a reclamarlas por la fuerza de la guerra. El tono de la respuesta no era únicamente defensivo, sino cargado de convicción espiritual. Jefté no veía la disputa como una mera cuestión territorial, sino como una afrenta al propósito establecido por Dios. El rey de los amonitas, sin embargo, ignoró los argumentos. Su decisión ya estaba tomada. No buscaba justicia, sino conquista. El rechazo a la propuesta selló el destino del conflicto. Entonces, Jefté comprendió que ya no había lugar para palabras. Reunió a los hombres de Galaad y los preparó para la batalla. La noticia de que él había intentado evitar la guerra se extendió entre el pueblo, y muchos pasaron a verlo con aún mayor respeto. Ya no era solo el guerrero renegado, ahora era un juez de espíritu justo y mente lúcida, capaz de hablar con reyes y defender a su pueblo con dignidad.
Al acercarse al campo de batalla, Jefté no hizo planes elaborados de guerra ni discursos inflamatorios. En silencio, buscó a Dios con un voto. Si el Señor entregaba a los amonitas en sus manos, entonces él ofrecería en 1900 holocausto a la primera persona que saliera de la puerta de su casa para recibirlo a su regreso. El voto se hizo con sinceridad, pero también con premura. Un corazón marcado por el rechazo a veces intenta demostrar su valor ante Dios con sacrificios extremos. Jefté, en el fondo, deseaba no solo ganar la guerra, quería probar para todos y para sí mismo que era digno del llamado que había recibido. El campo de batalla se extendía por las llanuras cercanas a Mizpá, donde finalmente se encontraron frente a frente los ejércitos de Galaad y de los amonitas. El ejército de Jefté no era numeroso, ni contaba con los equipos más sofisticados. Muchos de sus hombres habían sido reunidos a la carrera, sin una formación militar formal. Pero Jefté conocía la tierra, conocía el corazón de sus hombres y, sobre todo, confiaba en que Dios iba adelante de la batalla. Al amanecer, sin alboroto, las tropas de Galaad avanzaron con precisión. Jefté dividió a sus hombres en grupos más pequeños y los posicionó de forma que rodearan al enemigo desde ángulos inesperados. El combate fue intenso y sangriento. Gritos, polvo y acero se mezclaron en una escena caótica. Pero en medio de la violencia, algo se destacaba: el orden que Jefté mantenía. Sus órdenes eran firmes, sus movimientos calculados. No había lugar para la vacilación. Era como si ya hubiera peleado esa guerra en su mente muchas veces antes. Cuando el sol alcanzó el punto más alto, los amonitas comenzaron a retroceder, uno a uno. Sus flancos cedieron. Muchos fueron muertos, otros huyeron en desorden. La victoria fue completa. Por primera vez en mucho tiempo, Israel triunfaba no solo con armas, sino con una dirección clara y un liderazgo firme. El pueblo celebró. En Galaad, las familias comenzaron a salir de sus casas, bailando y cantando, trayendo instrumentos y alimentos en honor a la liberación. Pero mientras los gritos de alegría se extendían por las ciudades, Jefté permanecía en silencio. No había júbilo en su semblante. Sabía que la guerra ganada no era el fin. El voto hecho antes de la batalla regresaba a su conciencia como una espada aún no clavada. La promesa que había pronunciado ante Dios no podía ser olvidada ni sorteada. Sabía que al regresar a casa habría un encuentro, y ese encuentro podría transformar su victoria en tragedia. Al acercarse a su casa en Mizpá, Jefté caminaba sin prisa. Sus pasos no llevaban la ligereza de la victoria, sino el peso de una amarga expectativa. La imagen de la puerta de su casa se había convertido en un símbolo de incertidumbre. No sabía quién saldría primero, pero sabía que quien fuese, el destino ya estaba sellado por su propia boca. Cuando los portones de la ciudad se abrieron, se reunió una multitud para recibirlo. Los niños gritaban su nombre, las mujeres cantaban con tambores, y entre todos una figura apareció bailando al frente, con una alegría desbordada. Su hija, su única hija. Ella llevaba en las manos instrumentos y flores, en honor al Padre victorioso. No había miedo en sus ojos, solo orgullo. Al verla, Jefté se quedó paralizado. Sus piernas fallaron por un instante. Rasgó sus vestiduras delante de todos y gritó con dolor contenido: «¡Ay, hija mía! Me has traído una gran angustia». Pero ya era tarde. El voto había sido pronunciado, y ante Dios, Jefté no veía camino de regreso. La multitud quedó en silencio al escuchar sus palabras. La hija, confusa al principio, pronto comprendió. No se notó desesperación en su rostro. Con una serenidad difícil de explicar, preguntó qué había sido prometido. Jefté explicó. Ella escuchó y luego habló con una claridad que nadie esperaba de una joven que apenas había dejado la infancia. «Padre, si has hecho un voto al Señor,
Cumple lo que prometiste, pues fue Él quien te dio la victoria. Pero pidió tiempo, solo 2 meses. Quería subir a las montañas con sus compañeras y lamentar su virginidad, ya que no se casaría, no tendría hijos, ni dejaría descendencia. Jefté lo permitió. Ella partió en silencio, sin acusaciones, sin rebeldía. Quienes la vieron en las colinas durante ese tiempo relatan que sus cantos no eran de protesta, sino de entrega. Y cuando transcurrieron los 2 meses, regresó. No hubo ceremonia ni alboroto, solo la consumación de un voto hecho entre un hombre y su Dios. Y aquel día, Mizpá quedó en silencio. Ninguna victoria anterior, ningún honor recibido podía borrar el vacío que quedó en la casa de Jefté. El sacrificio de la hija de Jefté no fue olvidado. El pueblo, aunque dividido entre el asombro y el respeto, reconoció que allí había algo sagrado, aunque doloroso. Las jóvenes de Israel establecieron desde ese tiempo una costumbre. Cada año salían durante 4 días para recordar a la hija de Jefté, la que se entregó sin resistir. No había registros formales ni homenajes públicos. Era un recuerdo silencioso, transmitido entre generaciones como una cicatriz colectiva. Para Jefté, el retorno a la rutina como juez de Israel estuvo cargado de una ausencia que nada pudo sustituir. Su casa permanecía en pie, pero vacía. El sonido de los bailes que lo acogieron aquella tarde de tragedia jamás volvió a resonar en sus paredes. Aún así, él continuó liderando, juzgando causas, protegiendo a su pueblo. No buscaba consuelo ni justificaciones, simplemente seguía día tras día, sostenido por un profundo sentido del deber. Pero había en su semblante una gravedad permanente, como si desde aquel día su alma también hubiera sido parcialmente entregada en el altar. Fue en ese período de luto contenido cuando surgió un nuevo conflicto, no con enemigos extranjeros, sino con sus propios hermanos. La tribu de Efraín, movida por el orgullo y el resentimiento, envió hombres armados hasta Galaad para confrontar a Jefté. Reclamaban por no haber sido convocados a la guerra contra los amonitas, como si su ausencia hubiese sido una afrenta deliberada. Llegaron con amenazas, diciendo que quemarían la casa de Jefté con él dentro. La acusación era infundada. Jefté intentó argumentar, afirmando que había pedido ayuda antes de la batalla, pero que ellos no respondieron. Su llamado a la razón, sin embargo, fue ignorado. La disputa no era por justicia, sino por prestigio, y así se formó una nueva guerra, no contra opresores paganos, sino entre israelitas. Era un conflicto aún más amargo, pues involucraba hermanos de sangre. Jefté, una vez más, tuvo que prepararse para luchar, pero esta vez el dolor era distinto. Ya no era un bastardo que buscaba probar su valor. Era un hombre marcado por la pérdida, que ahora veía a su propia nación fragmentarse por vanidad. El enfrentamiento con Efraín fue breve, pero devastador. Al ver que las palabras no detendrían el avance de la tribu rival, Jefté movilizó rápidamente a los hombres de Galaad. Las hostilidades comenzaron en los pasos del Jordán, punto estratégico por donde los hombres de Efraín intentaban escapar tras el primer choque. Para impedir el regreso de los fugitivos, Jefté ordenó que se montasen guardias en cada cruce, pero había un problema: ¿cómo distinguir a los hombres de Efraín entre los demás israelitas? Los dialectos de las tribus tenían variaciones sutiles, y fue en una de esas diferencias que se selló la sentencia para muchos. Los guardias pedían a quienes pasaban que pronunciaran la palabra Shibolet. Los de Efraín, por su acento, decían Sibolet. Era suficiente. Quien fallaba en la pronunciación era identificado y muerto. Más de 40.000 hombres perecieron en aquel enfrentamiento entre hermanos. La tierra quedó teñida con la sangre de israelitas.
no por causa de idolatría o invasores extranjeros, sino por orgullo y resentimiento interno. Y Jefté, a pesar de la victoria, no celebró. Había ganado, sí, pero el costo fue demasiado alto. El pueblo, desunido, sangraba por dentro. Este episodio marcó profundamente la historia de Galaad. Nunca más los hombres pronunciaron el nombre Efraín sin recordar la tragedia en las orillas del Jordán. Jefté, por su parte, regresó a su casa en silencio. Ya no había quien lo desafiara ni quien dudara de su liderazgo. Pero tampoco había paz. La victoria contra los amonitas lo había convertido en héroe. La victoria contra Efraín lo había hecho símbolo de una nación fragmentada. En los días siguientes, Jefté pasó a gobernar con más discreción. No buscaba alianzas ni ofrecía discursos. Juzgaba los casos que le llegaban, administraba los asuntos del pueblo y mantenía a las tribus protegidas de amenazas externas. Su autoridad era respetada pero distante. Pocos se acercaban a su casa. Sabían que allí habitaba un hombre que conocía el dolor del abandono, del sacrificio y de la guerra entre hermanos. No había lugar para festividades ni para ostentación. Y poco a poco, la figura de Jefté dejó de ser mencionada con entusiasmo y pasó a ser recordada con una reverencia silenciosa, como quien habla de alguien que vio lo que otros no soportarían ver. Durante 6 años, Jefté juzgó a Israel. Fue un tiempo de relativa estabilidad, sin grandes amenazas externas, pero también sin señales de fiesta o renovación espiritual entre el pueblo. La sombra de lo ocurrido aún se cernía sobre Galaad. Era como si los campos hubieran sido regados con un recuerdo amargo, difícil de disipar. Jefté se mantuvo firme en su función, presente en las decisiones más delicadas y en los conflictos más sensibles. Su palabra era definitiva y nadie se atrevía a contradecirlo, pero su presencia cargaba un peso. Era el tipo de líder que no buscaba la cercanía ni ofrecía consuelo. Muchos lo respetaban, pero pocos se acercaban. No había hijos en su casa, ni esposa que se mencionara. Solo él, la memoria de su hija y el silencio. El mismo silencio que lo había acompañado desde Tob y que ahora parecía parte inseparable de su existencia. No hay registros de alianzas políticas o de tratados celebrados durante su gobierno. No se erigió ningún templo, ni se construyó monumento alguno en su honor. Jefté no buscaba dejar huellas de piedra. Su historia ya estaba grabada en la carne y en la memoria del pueblo. Cuando llegó el fin de su tiempo como juez, no hubo cortejo ni lamento público. Solo se constató que un ciclo había concluido. Fue sepultado en una de las ciudades de Galaad, sin exaltación, pero tampoco con vergüenza. Era como si todos entendieran que no se podía medir su vida con los mismos criterios usados para otros líderes. Jefté no fue un juez común. Fue un hombre forjado por el rechazo, endurecido por la necesidad y marcado por decisiones que pocos se atreverían a tomar. En su ausencia, Israel siguió su camino, pero con una lección silenciosa dejada atrás, que el llamado de Dios puede recaer sobre aquellos que el mundo rechaza y que no toda victoria viene sin pérdida. Con el tiempo, la figura de Jefté dejó de ser solo un nombre en los registros de los jueces y pasó a habitar el imaginario del pueblo como un recordatorio constante de que Dios no actúa según los criterios humanos. Su pasado rechazado, su exilio, su liderazgo inesperado y el voto trágico se convirtieron en referencias para conversaciones entre familias y enseñanzas transmitidas en las sinagogas. No como ejemplo de gloria, sino como advertencia y reverencia. Entre los mayores se decía que Jefté era la prueba viva de que el dolor no impide el propósito y que los despreciados por los hombres aún pueden ser instrumentos en manos de Dios. Pero también se advertía, sus decisiones mostraban que la fe, cuando es impulsiva,
puede transformarse en una carga. El pueblo lo recordaba con respeto, pero con cierto temor. Su historia se contaba sin exageraciones, como algo que realmente había ocurrido y que nadie se atrevía a romantizar. No fueron sus hazañas militares las que más marcaron su memoria, sino el peso de las decisiones que tomó y soportó hasta el final. En tiempos posteriores, cuando Israel pasó por otros periodos de inestabilidad, el nombre de Jefté era a veces citado como ejemplo de liderazgo firme en tiempos de crisis, pero también como el retrato de un hombre que no tuvo con quien compartir el peso del llamado. No buscó vengarse de quienes lo expulsaron, ni correspondió al desprecio con odio, pero tampoco procuró restablecer lazos. Su vida fue un camino solitario, aunque necesario, y eso lo hacía aún más destacable. En su historia había la crudeza de una realidad que pocos se atreven a ver. El camino del llamado no garantiza alivio, ni siempre trae recompensa. Muchas veces, solo la certeza de haber cumplido lo que debía hacerse, y para Jefté eso bastaba. Nunca buscó ser recordado, pero lo fue. No por vanidad, sino por haber vivido algo que nadie se atreviera a olvidar. Incluso después de su muerte, Jefté permaneció como una figura difícil de categorizar. No se le recordaba como los jueces que juzgaban con sabiduría en tiempos de paz, ni como los guerreros que lideraron campañas gloriosas en nombre de hechos memorables. No tuvo un ejército permanente, no fundó una línea de descendencia, no construyó ciudad alguna, pero su nombre sobrevivió, no por conquistas celebradas, sino por decisiones que nadie quiso tomar. Su vida se narraba con un tipo de respeto diferente, el respeto que se reserva a aquellos que cargaron fardos insoportables y se mantuvieron en pie. Para muchos, Jefté simbolizaba lo más real de la fe, el sufrimiento, el sacrificio y la fidelidad que no espera recompensa. Cuando se hablaba de él, no se alzaba la voz, no se entonaban, solo se escuchaba y se recordaba. Las jóvenes continuaron por generaciones con la tradición de subir a las montañas para recordar a la hija de Jefté. No había cánticos alegres ni lamentos teatrales, solo un silencio respetuoso y un reconocimiento silencioso de que ella se entregó por algo mayor que ella misma. Esas peregrinaciones no hablaban solo de la hija, sino del padre y de la seriedad de lo que se promete ante Dios. Era como si Israel, mediante esa costumbre, se dijera que los votos tienen peso, que las palabras no se retractan y que la fe, incluso cuando es sincera, debe estar guiada por el discernimiento. Jefté había vencido reyes y enfrentado hermanos, pero fue en su propia casa donde enfrentó la batalla más dura, y es por eso que aún sin monumentos su historia quedó. Porque hay vidas que no necesitan altares para ser eternas, basta con el silencio que producen y las lecciones que dejan atrás. Con el paso de las décadas, los relatos sobre Jefté se compartieron con un tono de reverencia casi cautelosa. No era común exaltar sus acciones en púlpitos o asambleas. Su historia no se prestaba a entusiasmos vacíos. Era antes, un recordatorio de que Dios puede actuar por caminos difíciles, a través de personas improbables, en circunstancias que no ofrecen respuestas sencillas. Jefté nunca tuvo un perfil sacerdotal, ni fue reconocido por dones proféticos, pero su trayectoria llevaba las marcas de la providencia divina, marcas que, aunque no se comprendían del todo, no podían ser ignoradas. Cuando los ancianos lo expulsaron, no sabían que más tarde estarían doblando las rodillas ante él. Cuando hizo el voto, no preveía lo que vendría por la puerta. Y aún así, en cada acto, por más trágico que fuera, su historia encajaba en el plan mayor del Dios que levanta al rechazado y a veces exige todo de él. Hubo quienes intentaron reescribir su historia con filtros más suaves. Algunos procuraron justificar el voto, otros cuestionaron si el
Sacrificio se consumó realmente, pero entre quienes conocían el peso de la tradición no había dudas. Lo que pasó, pasó. Y el pueblo no necesitaba embellecer el dolor para aceptarlo como parte de su memoria. Jefté no fue héroe por elección, ni mártir por deseo. Fue simplemente un hombre fiel a lo que entendió como deber, aunque eso le costara todo. Su historia no culminó en gloria, sino en un silencio que enseña. Pasó por esta tierra como quien carga algo que nadie más quería cargar. Y por eso, incluso entre los grandes, su memoria permanece en un lugar aparte, no por ser mayor, sino por haber soportado lo que muchos no podrían. Jefté desapareció del escenario nacional como había aparecido, sin alboroto. No hubo sucesor inmediato, ni ceremonia de transición. Su ausencia se sintió, pero no se comentaba en voz alta. Era como si todos entendieran que había cumplido su papel y que su partida formaba parte de la misma mano invisible que lo había traído. La ciudad que un día lo expulsó pasó a mencionarlo con un respeto contenido. No se erigió ninguna estatua ni se ostentó ningún sepulcro. Solo quedaron vestigios de su presencia esparcidos en recuerdos, en las piedras de los caminos que recorrió, en los campos que un día liberó y en las decisiones silenciosas que aún moldeaban al pueblo. Su casa vacía permaneció como un recordatorio vivo de que no toda victoria se traduce en fiesta. A veces solo se traduce en fidelidad, esa que persiste aun cuando todo es arrebatado. Y así terminó la historia de Jefté, no con un clímax glorioso, sino con un vacío que hablaba alto. Vino de un vientre despreciado, creció rechazado, se forjó en el exilio, aceptó un llamado con marcas aún abiertas y salió de escena, dejando tras de sí un legado que ningún escriba se atrevió a embellecer. Hasta hoy, su nombre flota entre aquellos que comprenden que servir a Dios no siempre significa ser comprendido por los hombres. Jefté no buscó la grandeza, simplemente respondió cuando fue llamado. Y por eso, incluso después de su partida, su historia no cesó. Continuó. En los votos hechos con premura, en los liderazgos levantados contra toda lógica, en los silencios que dicen más que palabras. La vida de Jefté no terminó con su muerte. Permanece como una cicatriz en la memoria de un pueblo que, hasta hoy, necesita recordar lo que cuesta prometer y lo que cuesta obedecer. La historia de Jefté nos confronta con verdades profundas. Dios puede levantar líderes improbables, forjados en el dolor y el rechazo, para cumplir propósitos eternos. Pero también nos alerta sobre el peso de los votos y las palabras que le entregamos. La vida de Jefté no estuvo marcada por aplausos, sino por obediencia, y eso es lo que permanece cuando todo lo demás pasa. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Alguna vez te has sentido rechazado, despreciado o olvidado, al igual que Jefté? ¿Cómo te habló Dios a través de este mensaje? Comparte en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otras personas. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Aquí, cada historia bíblica es una oportunidad para crecer, reflexionar y acercarte más a Dios. Si este mensaje te llegó, entonces el próximo video será aún más impactante. Haz clic ahora y continúa tu jornada espiritual con nosotros. Hay mucho más de la palabra de Dios que se revelará a tu corazón. Gracias por estar aquí y por dedicar este tiempo a una historia tan poderosa. Que el Señor te fortalezca, te sane y te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo video. Será una bendición. Hasta pronto y que la paz del Señor esté contigo.